Canal 1, el primero en tu corazón. Hola, hola, ¿cómo están? Saludos a todas y a todos. Para mí es un placer estar en sus hogares a esta hora, como siempre, en vivo los jueves a las 8 en punto de la noche. Esa es nuestra cita semanal. Pero también recordarles que el programa se repite los viernes a la 1 de la tarde y los sábados a las 7 de la noche, y que igualmente nos pueden buscar en las redes sociales de Canal 1 o en la red social personal de su servidor, Marcelo Castro. Hoy vamos a abordar sin duda un tema de mucho interés porque nuestra sociedad requiere de soluciones. ¿De qué se trata? Es que vivimos en una sociedad permeada por la violencia y esa violencia envuelve lamentablemente a miles de jóvenes, por ejemplo, que son carentes de oportunidades para surgir en la sociedad. También hay violencia en nuestros hogares, en las carreteras, con la forma en que hoy en día conducimos y hasta en los centros de trabajo. La falta de tolerancia, el irrespeto a las ideas de los demás puede ser, entre otras, algunas de las causas de esta violencia creciente. Pero más allá de eso, también es la falta de paz interior, de buscar paz interior. Una verdadera conexión espiritual es lo que estamos necesitando los seres humanos. Hoy hablaremos de la meditación como una práctica para traer esa paz interior. Una práctica común en muchas culturas alrededor del planeta, pero que también poco a poco se ha ido haciendo común aquí en Occidente. Los científicos han hecho investigaciones acerca del poder y los beneficios de meditar. Y entre otros, ellos citan estos que les vamos a mostrar acá en pantalla. Se dice que la meditación nos ayuda a cambiar físicamente las características del cerebro, nos lleva a estados de paz interior, nos ayuda considerablemente a reducir el estrés y la depresión, nos ayuda a disminuir la ansiedad y contribuye a la reducción de enfermedades físicas. ¿Qué mejor manera de hablar de la meditación y sus beneficios que entrevistar a dos personas que son expertas, que se han dedicado a esto, que han trabajado con personas que sufren problemas muy serios, con jóvenes principalmente, y lo hacen alrededor del mundo, que es lo más interesante? La meditación como una vía para que los seres humanos encuentren la paz y principalmente esos jóvenes nuestros que muchas veces los vemos perdidos, los vemos desorientados e incluso enfrentados a situaciones como intentos de suicidios. Vamos a presentarles a los invitados de hoy. Ellos son integrantes de una organización no gubernamental, ONG, como se le conoce actualmente. Esa organización se llama Manos Sin Fronteras. Es una organización de voluntarios que ayudan a los seres humanos, trabajando para ayudar a los seres humanos a ser mejores. Primero presento al doctor Juan Carlos Lousel, español. ¿Cómo está, Juan Carlos? Muy bien, muchas gracias, Marcelo, por invitarnos esta tarde. Es un gusto. El doctor Lousel es médico y especialista en medicina tradicional china, o sea, conoce de la medicina nuestra más occidental, pero también de la medicina tradicional china, y es miembro de Manos Sin Fronteras desde el año 1996, así como profesor, ¿verdad? Sí, claro que sí. No me he equivocado. Sí, sí, sí. Y también está con nosotros Alessandro Ongueta. Él es italiano, Alessandro, pero habla español, aunque dice que le hablemos un poquito lento, ¿verdad? No, pero entiendo todo. Lo entiende todo. Es licenciado en Ciencias Políticas, Alessandro. Desde hace más de 20 años se dedica a difundir técnicas de respiración y relajación para gestionar el estrés, principalmente en el deporte. ¿Es así? Es así, eso mismo. Es que hago parte de Manos Sin Fronteras, claramente. Claramente es voluntario también de Manos Sin Fronteras. Es que no solo en el deporte es importante trabajar estos temas de respiración adecuada, de manejo de estrés, ¿verdad? Es en todas las áreas de la vida, realmente. Comencemos por usted, Alessandro. Sí, esa es la base. El manejar la respiración y la concentración es de todos los días. Y bajar el nivel de estrés, como has introducido, hoy es más grande el peligro de caer en enfermedad. Entonces, esto puede ayudar a manejarlo y a salir de situaciones de enfermedad.
Sí, las buenas noticias que les tenemos a las personas que nos ven es que justamente el estrés es manejable. Hay gente que sienten que no hay salidas, ¿verdad? Pero el estrés es manejable, el estrés se puede controlar. Eso sí, es un fenómeno natural y claramente nos sirve por vivir, pero cuando es demasiado nos hace trampa. Entonces, por eso que se caen en las adicciones o en la enfermedad, en el trastorno de la personalidad, algo así, hasta llegar al suicidio. Entonces, en los jóvenes, después de la pandemia, claro, ha salido una situación muy gorda. Por eso que no estamos en el campo de ayudar, como dicen la Organización Mundial de la Sanidad, es la prevención primaria. Con la respiración y con la meditación, nosotros de Manos Sin Frontera estamos en esto. Exactamente. Juan Carlos, una persona que estudia medicina tradicional, pero que medicina como la conocemos aquí en Occidente, pero que también se interesa por estas técnicas orientales que son milenarias, además las técnicas chinas. Exacto, sí, de hecho, para mí el tiempo pues, que llevo inclusive trabajando como voluntario con Manos Sin Fronteras, comencé antes en esa parte, antes de comenzar con la medicina tradicional china, porque eran pues dos etapas diferentes. Pero lo muy interesante de todo esto fue poder compaginar ambas, porque las dos son naturales. ¿Y se complementan? Se complementan muy bien. Todo el trabajo que hace Manos Sin Fronteras es pues complementario con lo que yo hago como profesión, que es la medicina tradicional china, pero también se complementa a todos los niveles de la medicina, porque es algo que ayuda mucho de manera natural y de forma integral al individuo, ¿no? Cuéntenos, Juan Carlos, ¿qué es Manos Sin Fronteras? Para empezar por ahí, porque bueno, existen muchas ONGs en diferentes campos, pero no conocemos mucho de Manos Sin Fronteras. Bueno, Manos Sin Fronteras es una asociación que comienza hace pues ya más de 30 años, trabajando en diferentes países con la finalidad de ayudar a las personas en las tres esferas, podríamos decir, de forma integral, como puede ser la física, mental y emocional, llevando a cabo pues, este ejercicio que antes se hacía de forma básica como para poder practicar otro tipo de terapias, que era la respiración y la meditación, y con ello también se convertía en un apoyo importante en las personas en su día a día, ¿no? Porque era algo que se necesitaba dar ese soporte de forma incondicional, sin orientaciones políticas, religiosas, en fin, todo que estuviese libre para poder practicar algo que ayudaba al ser humano. Sí, Alessandro trabaja propiamente con deportistas, pero uno se pone a ver que todos en la sociedad estamos necesitando respuestas para tantos y tantos problemas que muchas veces se van acumulando ahí en las personas, pero bueno, y usted también que es médico, o sea, esos problemas se van acumulando de manera que al final, ¿qué hacemos? Nos enfermamos. Sí, es por eso que, bueno, partiendo del punto de vista del deportivo, que tienes que enfrentar desafíos, claro, entonces claramente tenemos siempre estrés muy elevado. Y cuando estamos con deportivos de sport extremo, aún más. Pero ¿qué pasa? Que en la vida es lo mismo. Cuando tenemos muchos desafíos y la sociedad nos pide muchos, los móviles siempre están en la mano. Entonces son estímulos siempre lo tenemos. Y también por la noche. Entonces la gente, ¿qué pasa? Que tienes un descuidado del dormir. Tienes una activación siempre, todo el día. Eso llega a provocar mucho estrés. Entonces ahí que nos vamos en las escuelas principalmente. En Italia tenemos muchos programas para la escuela y ya estamos planteados en las escuelas, porque ahí donde surgen los problemas de niños y de la adolescencia, hasta llegar a situaciones de pánico, insomnio, descuidado de la alimentación. Y con la respiración y la meditación, que ahora vamos a hablar, ¿no? Que Manos Sin Fronteras propone como herramientas muy sencillas, esto es lo que nos permite delegar a todo el mundo. Con esta herramienta ya se puede manejar el estrés y ya el cerebro retoma el equilibrio por tener una razón y evaluar las cosas con equilibrio, así que no se va a poner mal. Usted habla de todos esos males, yo diría que son males
casi que modernos, pero por dicha aquí tenemos un doctor que sabe de esto, ¿verdad? Y sabe de las consecuencias. Claro. Porque, digamos, la persona vive en niveles de estrés muy serios, entonces, como decía Alessandro, no duerme bien, y ese insomnio también va a pasar una factura en que la persona se enferma, incluso se dice que hasta sobrepeso llega a las personas por no dormir bien. Sí, sí, bueno, haciendo un poco la referencia a esa parte, que el que no duerme bien no pierde peso, es cierto, hay muchos estudios que hablan sobre eso, pero aparte... Para poner solo un caso de consecuencias. Sí, porque verdaderamente el más importante vendría a ser la repercusión que tienen a nivel del cerebro, en donde el cerebro necesita tener una recaptación de neurotransmisores, de volverse a relajar, a enfriar, para volver a enfrentar al día siguiente lo que es ese estrés que también golpea mucho lo que es la parte del cerebro. De hecho, una persona que no llega a dormir bien, que no llega a descansar bien, puede entrar al final de cierto periodo en lo que ya conocemos, que es muy famoso entre los jóvenes, que es el burnout, ¿verdad? O sea, personas que terminan en una fase de que están quemados a nivel del cerebro porque ya no tienen la capacidad de regenerarse. Y no hablemos, pues, aquellos que gestionan mal la parte emocional, como puede ser el estrés o la ansiedad, que llegan pues hasta padecer de ataques de pánico, y eso conlleva también a todos los jóvenes a tener ese escape que es las drogas, el alcohol, que luego pues ya se les va de la mano y ya es un daño que podríamos decir que no es reversible, porque después de ese periodo en donde ellos buscan tener un escape para sentirse que tienen un control, pero en verdad no lo tienen, es muchas veces un camino sin retorno. Eso es lo lamentable. Se nos olvidó decir al inicio, al presentar Manos Sin Fronteras, que es una organización de voluntariado. Todos los que forman parte del grupo son voluntarios y no tienen fines de lucro, ¿verdad? Exactamente. De hecho, nosotros como tales, pues aquí en Costa Rica tenemos un grupo muy majo, que pues entre ellos tenemos profesores, psicólogos, contables, en fin, jóvenes también que están comenzando a trabajar con la organización de forma voluntaria para llevar a cabo este trabajo, que ahora pues ya hemos visitado algunas universidades para llevar este mensaje, y el resultado ha sido muy alentador, sobre todo porque como es algo nuevo, muchas veces el ser humano tiene la tendencia de tener miedo a lo nuevo. Claro. Pero los chicos estos se han lanzado, han probado el ejercicio y han tenido una experiencia muy buena. En algunos países, Alessandro, usted que es de Europa, creo que ahí se ha puesto mucho en práctica que en escuelas primarias y secundarias ya se ponga en práctica la meditación. Porque veamos lo que se dice de que hay mucho en las escuelas. Acá la llamamos bullying, no sé cómo se le dice allá, pero ¿verdad? Tanta agresión, los niños agresivos. Lo mismo pasa en Europa, claramente. Yo tengo una niña de 3 años y me cuentas de cosas que pasan en la escuela. Entonces, por esto que también esta herramienta va a ayudar a bajar el nivel de violencia. Y la campaña que se ha empezado este año del bienestar mental, que la fundadora de Manos Sin Fronteras, la jardinera, empujó desde el principio, porque ya la situación es muy gorda. Entre los niños también de 5 o 6 años hay bullying. Entonces esto es muy grave, porque claramente es una sociedad que va creciendo, que después serán los adultos, y si ya tienen esta violencia como DNA, es muy peligroso. Entonces ahí tenemos que hacer la cultura de la paz. La palabra que la jardinera, que es la fundadora de Manos Sin Fronteras, dice: cuando tú estás en paz, tú eres en paz, el mundo está en paz. Esa es una palabra, el eslogan que, claro, ya dice todo. Claro, y es que de alguna forma tal vez podemos decir que la violencia es algo casi aceptada socialmente, de alguna forma. Por muchos factores culturales la violencia es aceptada, y lo digo por cosas como que un padre de familia, por ejemplo, le dice a un niño: si a usted le ve alguna amenaza, usted no se deje, usted reaccione, usted péguele al otro antes de que le peguen a usted. No sé, pero como que la violencia se va aceptando normalmente. Claro, como un comportamiento
que está ya de una forma visto dentro de las sociedades, pero hay algo muy interesante que, por ejemplo, pasó con la Universidad de Harvard al hacer estudios referente a la meditación, y era que las personas que hacían este tipo de ejercicio en un periodo de 8 semanas, no estamos hablando de meses, sino que 8 semanas. 8 semanas nada más. Sí, en el individuo se reducía la amígdala cerebral. Esta estructura tiene que ver mucho con el manejo de la ansiedad, el estrés y la depresión. O sea, ¿qué significa esto? Que si nosotros tenemos prácticas que nos llevan a ser más humanos y no más animales, ¿verdad? Como dicen en España, cuando uno se pasa siempre le dicen, oye, no seas un animal, ¿no? Porque son comportamientos que no son aceptados en la sociedad, pero el tener este tipo de comportamientos también se debe a que no tenemos una herramienta para ser diferentes. Sí, el ser humano actúa de acuerdo a lo que conoce y a lo que le han dado como herramientas en su entorno, pero resulta que también hay cosas que desconoce que pueden ser valiosas para su vida. Es correcto, sí. Claro que la base somos animales, entonces tenemos un instinto, pero claro que actuamos muy instintivamente. Eso, entonces claro que la diferencia es que después tenemos una conciencia, entonces ahí la sociedad entra, que tienes que informar, que tienes que dar un ejemplo de cultura de paz. Ahora estamos con guerras en el mundo, las noticias que salen son de violencia, entonces esto condiciona la vida de todos los días. En las familias que cuando miran las televisiones, ¿qué ven? Son todas imágenes de violencia, entonces eso alimenta también el miedo. El miedo es algo que ha salido con la pandemia y se ha desarrollado en todas las personas, y aún estamos en una pandemia de salud mental declarada por la OMS. Entonces ahí también estamos por enfrentar estas pandemias como Manos Sin Fronteras con la herramienta del 353, que es la meditación y la respiración. Esto es nuestro contributo a la sociedad. Y nuevamente a usted como médico, ¿verdad? Sí. Si la OMS está diciendo que existe esa pandemia de salud mental, realmente no solo las ONGs como ustedes, sino que los gobiernos deberían asumir casi que políticas claras de confrontación de esto, para enfrentar estos problemas. Exactamente, porque, bueno, hace, me parece que unos cuantos días se celebraba el Día Mundial de la Salud Mental, en donde esperamos nosotros que no sea simplemente una franja de anuncios nada más de tipo comercial, sino que más bien se tenga una actuación directa ante este problema que es real, porque es un problema que después de la pandemia pues mucha gente se exacerbó mucho los efectos que producen estos problemas, por ejemplo la soledad, la gente que vivía en su casa porque no podía salir, comenzó un espacio de 40 metros cuadrados y a veces más pequeños. Y comenzó la violencia de género también, la violencia familiar, problemas de comunicación, el miedo, el estrés a morir, los apegos, en fin, como que se reafirmaron muchos efectos que vinieron a contribuir a que estas enfermedades mentales salieran después de la pandemia con una fuerza que ahora hace mella en la sociedad, ¿no? Tanto en el comportamiento como en los problemas propios de las personas, ya sea en las escuelas, empresas, universidades, etcétera, ¿no? ¿Cómo está actuando Manos Sin Frontera? Por lo menos los planes que tienen en Costa Rica, aunque ya Manos Sin Fronteras trabaja en Costa Rica hace bastante tiempo. Bueno, yo estoy aquí desde Italia, de Europa, como un invitado para ser parte de este gran proyecto. Por eso sí, porque ya en Europa está planteado, en Brasil aún está planteado todo esto de la campaña y ya estamos en marcha. Aquí en Costa Rica se estamos empezando, pero ya hace 2 días que fuimos a la universidad.
estábamos con 130 estudiantes y ya han empezado a comprobar los beneficios de lo que estamos haciendo. Entonces, el logro más grande sería de llegar a todos los estudiantes, a todos los gobernantes, porque ahí es la cultura de paz, se empiezan ellos, los gobernantes y los estudiantes, que son las nuevas generaciones, ya tendremos un futuro mejor. Esto es el logro más grande. Entonces planeamos formaciones en las escuelas, en las empresas, en los gobiernos, la policía, los militares, en todos. Son capacitaciones de media hora, 40 minutos y después ya tienen una herramienta que pueden marchar sola. Es como llevar una semillita a la sociedad. Exactamente. Porque esa sociedad necesita esas semillas. Bueno, no es que vayamos a hablar aquí del fútbol europeo, ¿no? No. Pero todos los clubes tienen sus semilleros, como bien Correcto. dice, ¿no? Acá Entonces, también. aquí, ¿de qué se trata? Nosotros dedicarnos a esa parte que la fundadora de este movimiento dijo, si queremos tener para futuro buenos seres humanos, buenas personas que tengan empatía entre ellos, que puedan manejar bien sus emociones y que sea una sociedad más bien de paz y no de guerra, tenemos que comenzar por los jóvenes. Bueno, caballeros, terminamos la primera parte de esta entrevista y pretendo ya ahondar en la segunda parte con ustedes en qué consisten las dinámicas de ustedes, qué beneficios tienen. Entonces, pues vamos a hacer esa pausa y ya casi nos reunimos nuevamente con Alessandro y con Juan Carlos para seguir hablando de la meditación como una forma de llevar armonía y paz a la sociedad. Gracias, Marcelo. Gracias. Ya volvemos. Marcelo Castro viste en Trajes Elegant, los especialistas en alquiler de trajes. La cocina es el corazón del hogar. En ella se han transmitido generación tras generación recetas que alimentan y unen a las familias, construyendo así parte de la identidad y tradiciones de un pueblo. Invitamos a participar a las personas de Cañas en el certamen de comidas y bebidas tradicionales Cañas 2024, que reconocerá esas recetas tradicionales del cantón con 12 premios económicos. Visita la página www.patrimonio.go.cr. Invita el Centro de Patrimonio del Ministerio de Cultura y Juventud. El Instituto IEXA es el instituto profesional de belleza con mayor trayectoria y respaldo de Costa Rica. Cuenta con cursos, talleres, seminarios y maestrías estructurados para formar profesionales altamente capacitados. ¿Quieres formar parte del mejor instituto de belleza del país? Llama en este momento al 2222-7675. 2222-7675. Ok, vamos a ajustar las luces y ¿cuál corte preferís? ¿Qué pasó? No debería de sorprendernos ser una generación tecnológica. No por nada tuvimos la tercera ciudad del mundo con alumbrado eléctrico. El primer hispano en el espacio nació en estas tierras y hasta tus antepasados con su ingenio y pasión te heredaron esa obsesión por el futuro. Y por eso es que soy tan tequi. Una generación tech que necesita el mejor internet para seguir avanzando. ¿Qué es 5G? Es la quinta generación de tecnologías de telefonía móvil. 5G ofrece una serie de mejoras con respecto a la tecnología actual, como por ejemplo, más velocidad en tránsito de datos para mejorar la telemedicina en temas de salud, la educación por medio de escenarios virtuales, permite realidad virtual y aumentada, autonomía vehicular, el metaverso e innumerables posibilidades para todos. Marcelo Castro viste en Trajes Elegant, los especialistas en alquiler de trajes.
¿Cómo lograr una sociedad menos violenta? ¿Cómo superar esos problemas que sobre todo están afectando a nuestras juventudes, a la niñez y a las juventudes en especial? Bueno, hoy estamos hablando con el doctor Juan Carlos Lausel, él es español, y con el especialista Alessandro Ongetta, italiano. Es especialista en ciencias políticas, pero también especialista en este tema de la meditación y sus efectos. Y antes de seguir conversando con ellos y sobre lo que ellos practican con la meditación, lo que hacen para que las personas podamos cambiar, quería pues mencionarles un evento que tiene Manos Sin Fronteras, la organización a la que ellos pertenecen, y va a ser el propio sábado 4 de mayo a partir de las 10 de la mañana, para que lo anoten todos los que deseen asistir. Va a ser en el Cine Magali. Aquí tienen la invitación. ¿Quién va a dirigir esta meditación? La jardinera. La jardinera es esta persona que ven en fotografía y que es la fundadora de Manos Sin Fronteras. No dicen ustedes el nombre de ella, solo le dicen la jardinera, ¿es así? La jardinera, sí. ¿Desde dónde nos visita ella? Desde España. Desde España. Sí. Bueno, ella precisamente va a dirigir esa meditación en el Cine Magali, y vamos a poner en pantalla también los números para quienes deseen inscribirse. Son el 8320-3516 y el 8980-4040. Más adelante, al final del programa, vamos a volver a repetir esta invitación para que todos vayan, para que todos se apunten en esta gran cruzada por hacer de nuestra sociedad una sociedad con menos conflictos. Precisamente Alessandro decía, y leía por ahí en su biografía, que usted dice que los conflictos surgen primero en la conciencia del individuo para luego manifestarse en la sociedad. O sea, si el conflicto surge en mi conciencia para luego manifestarse en la sociedad, también la paz puede surgir aquí dentro mío para luego manifestarla, ¿verdad que sí? Exactamente, eso es el punto. ¿Dónde empiezan los conflictos? En la cabeza, en nuestra cabeza, en nuestros pensamientos, y después se desarrollan fuera de nosotros. Y si manejamos en la sociedad las cosas con violencia, claro que va a generar violencia, pero si nos tenemos equilibrio, tenemos paz en la cabeza, cuando llegan los problemas podemos solucionarlos con equilibrio. Entonces esto sería viable también que por los políticos, por lo que está pasando en el mundo, de tener un equilibrio psíquico, emocional, por dar soluciones equilibradas que llegan a la paz. Ahora tenemos muchas guerras, como hemos dicho, pero las guerras empiezan siempre en el pequeño. Ahora tenemos muchos conflictos en la escuela, en la familia. Las familias es el lugar más peligroso donde uno puede quedarse, porque ahí pasan todos los que no se ve fuera. Claro. Entonces, claro, es un lugar donde se tiene que estar muy cuidado. Pero claro, si tenemos esta paz interior, también cuando pasa el problema que en todas las familias pasan, no vamos a dar un cuchillo, no, vamos a hablar, vamos a arreglar las cosas y... No con los golpes. No con los golpes. Sí, se dice que las personas no nos preparamos ni para el matrimonio ni para ser padres, madres. Exacto, sí. Entonces, muchas veces se convierten las personas muy jóvenes en padres y madres y no saben cómo afrontarlo y cómo también preparar a sus hijos para que no vivan en escenarios de violencia. Claro, porque son problemas que se van heredando, podríamos decir, ¿no? O sea, si una sociedad no tiene esa orientación de decir vamos a crear sociedades que puedan comunicar, que puedan hablar de sus problemas sin tener un prejuicio, que no hayan señalamientos o discriminaciones, por ejemplo, eso hace que las sociedades sean un poco más abiertas y más organizadas también, porque cuando el ser humano mismo señala, como que le pone ya una etiqueta a alguien y esa persona le va a costar más levantarse en la vida y poder tomar mejores decisiones, ¿no? Y eso es algo que también está asociado a la parte de tener una vida con un poco más de paz y tranquilidad, esas bases que nosotros vamos forjando en nuestros hijos, en nuestros alumnos, en nuestros jóvenes. Y es un punto muy importante que también deberían de hacer conciencia los políticos, porque tienen que pensar como tal, ¿no? Ellos van a sembrar en estos jóvenes para crear profesionales del futuro. Así es, porque los políticos piensan mucho en cambiar leyes, en reformar leyes o hacerlas más duras, pero eso no está dando resultados, eso es evidente. No. Yo quería ahondar en la meditación,
¿Qué ocurre cuando estamos en ese estado de meditación? ¿Qué le ocurre a la mente? Vale. Se empieza siempre con la respiración, ¿no? Como hemos dicho, antes de la meditación. ¿Por qué? Porque ya el cerebro ahí va a encontrar una paz solo por el hecho de inspirar y de expirar. Porque se dice que nosotros en general no sabemos respirar. Por eso. ¿Verdad? ¿Verdad? Sí, porque normalmente respiramos en automático, muy poco, pero en el hecho de estar concentrado en la respiración, entonces de hacer esta respiración por la nariz, que sale de la boca, ya se estimulan el centro respiratorio nervioso y ya va a mandar al cerebro que tienes que calmarse. Cuando uno tiene ansiedad, que se respira, es eso, esto hecho ya hace que calma a la persona. Y después más vamos en la meditación, que bueno, después el doctor Juan Carlos puede explicar un poco más desde el punto de vista científico, pero ¿qué pasa? Que bajamos la actividad del cerebro. Ahí se recompone el cerebro, los neurones, y encontramos el equilibrio. Se despiertan zonas, lugares del cerebro que son hechos por estas cosas. Entonces ahí encontramos la paz. Y son pocos minutos, pero nos permite hacer un reset del cerebro y después de enfrentar la vida en otra manera. Ese es el punto. Ahí sí nos puede ahondar don Juan Carlos en esa parte científica, porque parece mentira, muchos piensan nada más en meditar como que, incluso relacionado con principios religiosos o con religiones diferentes a las nuestras, y ahí entonces la gente se frena, pero digamos que es algo también científico. Sí, no, de hecho, nosotros indagando mucho, investigando mucho, porque pues al no tener una orientación filosófica o religiosa o política, nos gusta ver pues esta práctica como algo integral, ¿no? O sea, lo vemos desde el punto de vista también científico, y podríamos decir que la meditación no es una práctica de una religión, no, es que es un estado de nuestra mente. Cuando decimos que nosotros entramos en un estado de relajación profunda, podemos decir que a eso se le llama meditar. Entonces, pero para que eso suceda, tiene que haber ciertas condiciones en nuestra postura, en comenzar, como decía Alejandro, a respirar, y luego eso nos lleva a un preámbulo a nivel de nuestra mente que tenemos que comenzar a aquietar. Ahí entran ya un poco parámetros ya científicos, que son las ondas cerebrales, y cada una de ellas se muestra de cómo va cambiando de las beta, por ejemplo, que son las que están presentes ahora que estamos hablando y haciendo preguntas, o en mi trabajo desarrollando resolviendo un problema, por ejemplo, de irnos cambiando ya unas ondas alfa que son demostrables, que cuando estamos en esa frecuencia nuestro cuerpo produce endorfinas, por ejemplo, que son las hormonas de la felicidad. Luego, si nosotros seguimos ahondando en esa meditación o en ese ejercicio, vamos a ir llegando ya a las ondas teta, que ya son casi ondas que están presentes cuando ya dormimos, pero sin estarlo, o sea que podemos estar en esa frontera, ¿no? Exacto, en la meditación la persona no se duerme, la persona está en un estado de paz, en un estado de equilibrio. Correcto, sí, porque ese es como parte del entrenamiento. El otro día hablábamos con los jóvenes y les decíamos, así como vais a hacer ejercicio al gym o hacéis ciclismo, natación, lo que vosotros deseáis, también el cerebro se tiene que entrenar. Y la manera de entrenarlo es callándolo. Y tal vez ahí es la parte más difícil, porque yo practico meditación, no con la frecuencia con que debería hacerlo, pero lo que más nos cuesta es aquietar la mente, porque dicen que tenemos miles y miles de pensamientos en un día. En solo un minuto pasan por nuestra cabeza decenas, son muchas. Sí, por eso que este método permite en pocos minutos ya de quitar todos estos pensamientos que son disturbadores, como se dice, ¿no? Son muchos, entonces de tener solo la atención en la respiración. Esto hecho de tener la atención en una cosa sola permite al cerebro de bajar la actividad y de despertar las áreas que son del bienestar.
5 minutos ya son bastantes. Son átomos de vacío mental que van a regenerar a nivel neuronal el cerebro. Esto es algo de muy gordo, muy grande a nivel del bienestar mental. Se medita en algunos casos con ayuda de música, con sonidos de la naturaleza. Incluso hay gente que le encanta tener a la par su mascota porque la mascota le ayuda a estar tranquilo y está comprobado. Exacto, sí, sí. ¿Verdad? Entonces, o igualmente se medita buscando esa conexión con un ser supremo. O el ser supremo. Sí. O sea, de hecho, personas, por ejemplo, que trabajan con nosotros nos dicen, pues vienen de muchas religiones, ¿no? Y dicen, no, es que mira, desde que aprendí a meditar, por ejemplo, siento que me va mejor cuando voy a hacer una oración, por ejemplo, o cuando voy al templo, o a la iglesia, o a diferentes lugares, porque no es una práctica que esté divorciada de esa parte interior, porque lo que hacemos es interiorizar, estar como más consciente de lo que pasa dentro de nosotros. Sí. Y esa parte es bien difícil, como decías, Marcelo, que todo el día estamos con la loca de la casa que no para, sí, ella no para. Y entonces el aprender a pararla como que nos hace ser un poco más autocontrolables nuestros pensamientos y lo más importante, nuestras emociones, que es también por donde nos enfermamos. Exactamente, porque de alguna forma también podemos hacer una introspección, ir hacia adentro nuestro, porque también a la gente le cuesta confrontarse con quién es él. O sea, parece mentira, sí, pero no nos conocemos a nosotros mismos. La fundadora dice, meditar es encontrar su propio maestro, que significa encontrar las soluciones ti mismo. Entonces esto fortalece mucho el individuo. ¿Y cómo reduce esto la violencia? ¿O cómo reduce esto en la persona sus actitudes de violencia? Qué bueno. Bueno, es exacto, porque si yo, por ejemplo, me conozco más, estoy como más atento de lo que pasa dentro de mí, muchas veces en la medicina china, por ejemplo, se habla que una persona que es explosiva es una persona que tiene el hígado a tope, o sea, lo tiene súper caliente. Pero si yo ya me por eso conozco, no puede enfermar. Si yo ya me conozco que por ahí cojeo, dicen, conócete a ti mismo y conocerás la verdad. Entonces, haciendo este tipo de ejercicios, ¿por qué me ayuda a no ser agresivo? Porque yo me anticipo a esa situación. No me dejo llevar por el momento, no soy víctima del atropello de mis emociones que puedan salir a bocajarro y de repente me le voy a la yugular a alguien, ¿no? No. Como que yo sé controlar un poco más esa parte y decir, uy, aquí viene la ira, tú tranquilita ahí, que primero vamos a hablar y nos vamos a entender con Marcelo para no llegar aquí a los golpes. Exacto. Porque ahí hay otro aspecto que es cómo el ser humano puede desarrollar, y que también esto está en estudios, porque yo hasta libros he leído de estudios de universidades tan grandes como Harvard, de cómo desarrollar ese sentido compasivo, ese sentido de la compasión interna, que nos permite llevarnos entonces mejor con los demás seres humanos y entenderlos a ellos. Sí, bueno, si quieres decir algo de agua. Esa parte es hermosa. Sí, por ejemplo, ellos lograron descubrir que en estas personas que hicieron los estudios, descubrieron que desarrollaron más empatía los estudiantes que se sometieron a este estudio ante el ser humano, o sea, se volvieron más compasivos, inclusive las madres que estaban dentro del estudio se volvieron más maternales, o sea que el poder hacer este tipo de ejercicios nos vuelve más seres humanos, que es lo que hemos perdido ahora después de la pandemia, ¿no? Nos humaniza más. Exacto, entonces, esta manera, ¿por qué sucede esto? Porque cuando yo comienzo a meditar, como decía bien Alessandro, comienzo a oxigenar mejor mi cerebro y esto produce un mejor riego a nivel cerebral y una mejor nutrición también a nivel de nuestras neuronas. Inclusive como parte de ese resultado se llegó a ver que una persona de 50 años haciendo este ejercicio podía presentar una materia gris como una de 25. Claro. O sea que hasta podíamos evitar envejecer a nivel de nuestro cerebro al hacer estos ejercicios de meditación. Claro, porque yo me imagino que lo que se da,
Por eso el estrés lleva a enfermedad, porque el estrés es como someter el cuerpo a un estado de presión tan grande, como una olla de presión, para decirlo de esa manera, tal que esas neuronas cerebrales se están recalentando y están... Se queman. Causando, están causando ahí circuitos. Sí, es así. Entonces sí, estrés cuando es demasiado, los científicos dicen el distrés es algo que provoca enfermedad. Es muy interesante lo que decía de la compasión también, porque nuestra fundadura dice siempre aceptación, comprensión, evolución. Esto es el punto. Antes de todo, aceptar lo que pasa. Si no lo aceptamos, tenemos un conflicto. Entonces, esto hecho de meditar, el cerebro regresa a la razón y puedes encontrar soluciones. Y aceptar lo que nos pasa en la vida. Y entonces podríamos decirle a las personas, porque quienes nos están viendo, muchos podrían decir, bueno, yo podría ir a esa actividad del 4 de mayo, pero otros podrían decir, no voy, pero quiero aprender a meditar. ¿Cuál sería el primer consejo suyo? Por ejemplo, una de las partes más importantes en el hecho de uno querer mejorar, y es algo que yo lo comento mucho con mis pacientes, yo le digo, ¿te han enviado o has venido tú por tu propio pie? ¿No? Porque son dos puntos de vista completamente diferentes. Claro. Cuando un paciente llega por sí mismo, por su propio pie, ya va 50% sanado. Entonces, eso es algo muy interesante, que alguien pudiese después de este programa decir, oye, no, yo quiero aprender, yo quiero mejorar esa parte porque estoy muy mal, pero necesito mejorar, o estoy bien y necesito que mi cerebro se ponga al día, ¿no? Entonces ahí se puede poner en contacto con Manos Sin Fronteras, por ejemplo, y tomar todo lo que es este programa que hemos comenzado ahora de Bienestar para la Salud Mental, que es el programa de Yo Medito de 5 minutos. Que precisamente ahora en el último segmento de este programa vamos a hacer una demostración acerca de una de las técnicas que ustedes practican, así que no se pueden perder ese final del programa porque va a estar muy interesante. Pero bueno, entonces, y usted que es médico, digamos, la gente piensa cuando siente un mal, cuando tiene un mal, lo primero que piensa es, voy al médico porque sé que me va a recetar una pastilla. Exacto. Y la pastilla es vista como lo mágico. Exacto. Como lo mágico para cambiármelo todo lo que yo tengo. Sí, de hecho, los tratamientos que se practican dentro de la medicina china, una de las aclaraciones que yo hago mucho con los pacientes es que no es una medicina alopática. O sea, una medicina alopática es que tú te tomas una pastilla, se te quitó el dolor y ya está. Pero la medicina china, ella busca ir, por ejemplo, a la raíz del problema, pero tardará más en corregirlo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un problema de gastritis no es que ha comenzado hoy, comenzó hace meses. Claro. Entonces, a partir de ahí uno va a darle a la persona como una solución para que no llegue a eso y retroceder en el camino para que se cure. En el caso de la meditación es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque llevamos... Es ir a la raíz. Exacto. Llevamos tanto tiempo no teniendo inclusive ninguna atención para nuestros pensamientos, nuestras emociones, y a través del ejercicio de la meditación nos permite tener conectar con esa parte interior, aquietarnos, ver la vida con una perspectiva completamente diferente y, por cierto, también poder tomar diferentes decisiones, ¿no? Porque cuando como que estamos muy enfocados en un problema, solo tenemos ojos para eso y tal vez no nos damos cuenta que la solución la tengo al lado. Entonces, el hecho de poder realizar ese tipo de ejercicios nos lleva a tener una visión completamente diferente y tomar decisiones más asertivas. La depresión, por ejemplo, es muy serio tener depresión y las personas piensan que una pastilla se lo resuelve, pero como dice el doctor, no se ha ido a la raíz del problema de por qué comenzó esa depresión. Sí, es verdad, porque tenemos muchos casos de depresión en familia, en las empresas, desafortunadamente también en las escuelas. Al pensar que hay niños depresos hoy es algo impactante.
Porque claro, no se ve la salida, no se ve, se tiene el miedo, entonces esto genera este tipo de depresión. Tenemos el fenómeno de hikikomori, ¿no? Que sabemos que son adolescentes que se cierran en casa y que no salen, y claramente los padres son desesperados porque ya han cortado con la realidad, y de ahí el paso por un suicidio es muy breve. Entonces la depresión es algo que se tiene que tener mucho en cuenta. Claro, los gobernantes tienen que comprender que todo empieza en la familia, en la escuela. Entonces se tiene que invertir mucho. Por eso que nos estamos en las escuelas con Manos Sin Fronteras, porque ahí es invertir en el futuro, en la familia también. Si vamos a pensar si todas las familias hacen la meditación juntos, qué bonito sería, ¿no? Se crea un ambiente de distensión, de paz, y después no. Entonces, es mejorar los vínculos de familia. Eso mismo. Entonces, estamos. Bueno, estamos casi cerrando ya este primer bloque, pero queremos nuevamente invitar al público, porque ojalá ese Cine Magali esté lleno el sábado 4 de mayo a partir de las 10 de la mañana, ya lo dijimos, a esta meditación, nada menos que con esta señora, la jardinera, quien es la Fundación de Manos Sin Fronteras Internacional. Ahí las personas podrán conectarse justamente con esa fuerza interior, además de que es colectivo, eso tiene todavía más poder, ¿verdad? Más potencia. Correcto. Poder conectarse con esa fuerza interior. Y yo voy a repetirles los teléfonos para que aparten su espacio. El 8320-3516, 8320-3516, 8980-4040, 8980-4040, ese es más fácil todavía de aprendérselo, y ya lo saben, llenemos el Cine Magali el 4 de mayo para que Costa Rica sea una sociedad más pacífica, para que nuestras familias puedan vivir en ambientes mejores, y también para que nuestros niños y adolescentes puedan estudiar de forma más pacífica. No nos vamos todavía, porque tenemos una demostración muy importante sobre un tipo de terapia que también hacen en Manos Sin Fronteras, y la vamos a tener después de esta pausa con nuestros invitados. Gracias, Marcelo. Gracias. Marcelo Castro viste en Trajes Elegant, los especialistas en alquiler de trajes. Ok, vamos a ajustar las luces. ¿Y cuál corte preferís? ¿Qué pasó? No debería de sorprendernos ser una generación tecnológica. No por nada tuvimos la tercera ciudad del mundo con alumbrado eléctrico. El primer hispano en el espacio nació en estas tierras, y hasta tus antepasados, con su ingenio y pasión, te heredaron esa obsesión por el futuro. Y por eso es que soy tan tequi. Una generación tequi que necesita el mejor internet para seguir avanzando. Hola, somos World Vision Costa Rica. ¿Sabes quiénes somos?
Somos una organización con presencia a nivel mundial y en Costa Rica tenemos 36 años de historia trabajando por la niñez y la adolescencia del país. Los niños y niñas son el futuro, pero también son el ahora. Y vos podés ser de aquellas personas que le dicen sí a la niñez, sí a las oportunidades y le dan un no a los círculos de pobreza y violencia. ¿Te animás? Marcelo Castro viste en Trajes Elegant, los especialistas en alquiler de trajes. Podemos resumir lo que hemos hablado en todo el programa de que meditar es sencillo, es una técnica sencilla, igual que las técnicas de respiración. ¿Y qué nos lleva a eso? Nos lleva a estados de ánimo pacíficos, a estados de paz. Ahora Alessandro nos va a hacer una demostración y para lo cual nosotros, mi compañera María Jesús de Canal 1 y yo vamos a hacer modelos aquí, para decirlo de alguna forma. Así que lo dejo a usted, Alessandro. Perfecto, gracias Marcelo. Bueno, empezamos ya con la práctica. Entonces, empezamos con 3 respiraciones conscientes. El aire entra por la nariz y sale por la boca. Ponemos ya los audífonos, Nos ponemos por favor. los audífonos, ¿sí? Sí. Esto es el tótem de Manos Sin Fronteras, es la estación móvil de meditación que vamos a utilizar también en las escuelas y en las empresas. Entonces empezamos con las 3 respiraciones, después meditamos, la mente estará en blanco. ¿Cerramos los ojos? Cerramos los ojos y vamos a meditar. Vale, al final repetimos las 3 respiraciones por salir dulcemente de la meditación. Ya vamos, empezamos, inspiro. Expiro, inspiro, expiro, inspiro, expiro. Cerramos los ojos y meditamos. Lentamente abrimos los ojos y repetimos las 3 respiraciones. Inspiro, expiro. Con los ojos abiertos, repetimos las 3 respiraciones.
Muy bien. Perfecto. Bueno, podemos quitar los audífonos. Muchas gracias a los meditantes. Vale, ¿cómo pasó? María Jesús, ¿le gustó? Bueno, yo la veo muy sonriente, ¿verdad que sí? Sí. ¿Estás relajada? Sí, relaja bastante. Bueno. Es como hacer un viaje. De pronto uno se desconecta, ¿verdad? Es así. Sí. Es así, Marcelo. La ayuda de la música, muy importante, Alessandro. La ayuda, bueno, la música tiene ciertas ondas que generan más ese estado de relajación. Eso. Esta es una música que Manos Sin Fronteras ha hecho por bajar las ondas del cerebro. Un compositor, la ha hecho por un compositor de Manos Sin Fronteras, que esto es el punto de bajar la onda cerebral. Entonces, por eso que es muy especial esta meditación. Es muy especial y la pueden practicar en casa, la gente, por supuesto. Sí, claro. Siempre tenemos una pequeña clase y después solo lo pueden hacer. Eso es importante porque así la gente es autónoma, poderlo hacerlo en familia o en el trabajo, en las escuelas. Y no importa los estados de ánimo en que esté la persona, puede estar excesivamente estresada, porque yo que trabajé tantos años sé lo que es estar muy estresado. Sí. Y no importa ese estado en que esté o no importa si está deprimida. No importa porque es algo de automático. Cuando ya enchufamos el cerebro en la dimensión de la meditación, ya se baja el estrés. Esta herramienta de 5 minutos que es por eso, por bajar en poco tiempo, porque tiempo ya no tenemos. En esta sociedad no tenemos tiempo. No hay tiempo de nada. Esta es concreta, es real esta meditación, porque hay muchas que duran media hora, 40 minutos, pero cuando lo hacemos de verdad, realísticamente, es 5 minutos podemos. Cada mañana, cada tarde, cada noche, ya podemos con 5 minutos. Perfecto, perfecto. Entonces, recordarles ya para cerrar el programa que el 4 de mayo a las 10 de la mañana en el Cine Magali se va a realizar esta meditación colectiva con la jardinera, con la líder internacional de Manos Sin Frontera. Asistan, en pantalla voy a poner los números para que ustedes puedan inscribirse, apartar su cupo si desean ir con familia, con hijos. No hay edad para esto, ¿verdad? No hay edad, de 0 a 100. Bueno, gracias a Alessandro Ongieta, ¿lo pronuncié bien, Alessandro? Gracias, sí, muy bien, sí, gracias desde Manos Sin Fronteras, a Marcelo, sí. Y también, por supuesto, a Juan Carlos, que lo sacamos por unos minutos del set, pero que Juan Carlos Lausel estuvo con nosotros también en el programa. Le agradecemos mucho y nosotros nos vemos la próxima semana. Gracias. Marcelo Castro viste en Trajes Elegant, los especialistas en alquiler de trajes. Ok, vamos a ajustar las luces y cuál corte preferís. ¿Qué pasó? No debería de sorprendernos ser una generación tecnológica. No por nada tuvimos la tercera ciudad del mundo con alumbrado eléctrico. El primer hispano en el espacio nació en estas tierras y hasta tus antepasados con su ingenio y pasión te heredaron esa obsesión por el futuro.
Y por eso es que soy tan tequi. Una generación tequi que necesita el mejor internet para seguir avanzando. Hola, somos World Vision Costa Rica. ¿Sabes quiénes somos? Somos una organización con presencia a nivel mundial y en Costa Rica tenemos 36 años de historia trabajando por la niñez y la adolescencia del país. Los niños y niñas son el futuro, pero también son el ahora. Y vos podés ser de aquellas personas que le dicen sí a la niñez, sí a las oportunidades y le dan un no a los círculos de pobreza y violencia. ¿Te animás?